Gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Razones de la Democracia. Continuando con la reflexión que hemos venido desarrollando sobre los valores y los ideales políticos que caracterizan a la política democrática, hoy analizaremos la cultura laica. E iniciaremos mencionando que el laicismo es un irreducible enemigo de los fundamentalismos, de los dogmatismos y de los confesionalismos. Es decir, de todo aquel sistema de gobierno que sostenga una mezcla arbitraria entre religión y política. Y no existe un mejor fundamento del sistema democrático que una cultura laica, crítica y garante de los derechos ciudadanos. Y para analizar mejor todo esto, iniciemos por partes y veamos en primer lugar el concepto de cultura. Hablemos pues de la cultura, de esa dimensión simbólica de las acciones humanas. La cultura proyecta las significaciones compartidas, por medio de las cuales un grupo social y los miembros que lo integran piensan y se representan a sí mismos y a su contexto social, así como al mundo que los rodea. La cultura representa los procesos de significación y de producción de sentido que prevalecen en una sociedad. La cultura ofrece al mismo tiempo las herramientas para pensar. Denominada por los griegos paideia y por los romanos humanitas, la cultura es la suma de los saberes acumulados y transmitidos a la humanidad, considerada como una totalidad social y además a lo largo del curso de la historia. Así, el término cultura, que originalmente significaba la cultivación del alma o de la mente, adquiere la mayoría de sus posteriores significados en los escritos de distintos pensadores europeos del siglo XVIII, quienes en varios niveles desarrollaron la crítica de Juan Jacobo Rousseau respecto al liberalismo moderno y a la Ilustración. Recordemos que esta crítica desarrollaba la clásica oposición entre cultura y naturaleza, que la representaba como conceptos irreconciliables al considerar que más naturaleza era igual a menos cultura y viceversa. Esta era una contraposición muy difundida en el siglo XVIII, por lo cual se consideraba que la tarea de la cultura era, sobre todo, dominar a la naturaleza. La naturaleza es considerada solamente como un objeto de estudio o un campo de intervenciones humanas que no tiene que ver con la dimensión espiritual, sino con los fines, las necesidades y los deseos del individuo. En esto consistía la idea del progreso continuo, que también postulaba en el siglo XIX el positivismo francés a través de autores como Auguste Comte y su ley de los 3 estados sociales, según la cual el progreso de la ciencia es equivalente al progreso humano. Y estos dos significados primarios de cultura que se desarrollaron a través del tiempo son los siguientes. Uno, ve a la cultura como un espíritu folclórico que expresa una identidad social única. El otro, analiza a la cultura como la cultivación de la espiritualidad y de la individualidad libre y por lo tanto reconoce la diversidad. Además, para muchos pensadores de la época, la cultura es un fenómeno típicamente humano que lo coloca en una posición diferente a la del resto de los animales. Por ello, es que debemos a la época moderna, y en especial al movimiento intelectual de la Ilustración, la idea de que la cultura es una de las características distintivas de la especie humana. Aunque recientemente, y esto hay que destacarlo, la etología o ciencia del comportamiento animal nos enseña que los animales no humanos también producen culturas. En este contexto, explicar el concepto de cultura no es nada fácil, sobre todo por los siguientes aspectos. En primer lugar, por su grado de abstracción y porque recurre a explicaciones sociológicas y filosóficas. En segundo lugar,
por la diversidad y enorme complejidad de los temas que aborda, por su carácter histórico y su evolución ininterrumpida. Y de esta forma, la cultura se despliega en dos sentidos. El primero, como erudición y como refinamiento, lo que deriva de su definición etimológica, que es la cultura como acción de cultivar, lo que lleva del cultivo de la tierra al cultivo del espíritu. Y en segundo lugar, la cultura como un conjunto de bienes culturales que es representativo del arte, del cine, de los libros, la educación y en general de todos aquellos productos provenientes de las industrias culturales. Por lo tanto, la cultura representa, en primer lugar, aquel conjunto de conocimientos e ideas adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales de la persona, mediante la lectura, el estudio e incluso el trabajo. Y en segundo lugar, aquel otro conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, una clase social e incluso a una entera época histórica. En tercer lugar, la cultura también representa a todos aquellos medios materiales que usan los integrantes de una determinada sociedad para comunicarse entre sí y para resolver sus necesidades de todo tipo. No existe una sola cultura. Lo que sí existe son diferentes culturas y dentro de estas diversos grupos culturales aún con respecto a la cultura dominante. Y por ello es que en las sociedades modernas, secularizadas y pluralistas de nuestro tiempo, la cultura es tan importante, justamente porque es la portadora de las concepciones y prácticas del pensamiento crítico y laico. Es el laicismo una nueva cultura que se basa en un aspecto clave, que es un cambio de actitud del individuo frente a la vida y el mundo, que se reconoce como un ser humano dotado de razón y conocimiento. La persona como artífice de sí misma en un doble sentido. Primero, como capacidad para construirse a sí misma y segundo, como capacidad para conquistar su lugar en el mundo. Es la celebración de la libertad humana y de la defensa de la dignidad de la persona. Por lo tanto, la cultura laica proyecta el derecho inalienable de la persona a la discrepancia, a la oposición y al desacuerdo. También proyecta el relativismo de los valores, según el cual no existen y no pueden existir valores absolutos, sino solo aquellos que las personas reconocen como tales en determinadas circunstancias. La tolerancia hacia las enormes diversidades culturales y religiosas existentes y el derecho al enriquecimiento de la vida asociada a partir de la diferencia. Y para entender la importancia de la cultura laica, analicemos estos principios a continuación. Iniciemos con el concepto de laicización cultural y política. Cuando se habla de laicidad de la cultura, se hace referencia al proceso de laicización del saber, es decir, a aquel movimiento cultural típico de las sociedades modernas, en la cual las distintas actividades y disciplinas humanas reivindican, por un lado, su libertad operativa y de acción, y al mismo tiempo, y por otro lado, su libertad de investigación y pensamiento. La laicización del saber se fundamenta en la duda metódica, según la cual ningún grado o forma del conocimiento se sustrae a la duda, que se puede y se debe dudar de los conocimientos dados por verdaderos. La laicidad considera que la razón es el órgano fundamental de la verdad y el instrumento principal para elaborar una nueva y completa visión del mundo. Aquí entra de nuevo el tema de la cultura, porque en las diferentes definiciones existentes
siempre aparece un contraste y una tensión permanente entre los conceptos de cultura y de civilización. La civilización representa el producto de la formación del individuo y del conjunto de los modos de vivir y pensar, y por lo tanto representa aquel conjunto de valores espirituales y materiales, así como de los procedimientos para crearlos y transmitirlos que fueron obtenidos por los individuos en cuanto comunidad en el proceso de la práctica histórica y social. Cada pueblo desarrolla de manera autónoma e independiente su propia cultura, y cada cultura tiene su propia especificidad y no puede ser juzgada ni comparada en referencia a otras culturas. En este sentido, cultura no es sinónimo de saber muchas cosas, sino que es el resultado de un acto de la voluntad creadora de un pueblo. La cultura supone modos compartidos de significar el mundo, que además proveen orientaciones para la acción. La importancia de la cultura de la laicidad deriva de que el conjunto de signos que caracterizan a la comunicación humana y que permiten apreciar su diversidad, también permiten definir eso que convencionalmente llamamos la realidad. De esta manera, es posible analizar, por un lado, a los comportamientos sociales a partir de los mitos, los ritos y los símbolos políticos que dan orden y sentido a la realidad, que pueden justificar las desigualdades, integrar o crear diferencias y que constituyen agentes del proceso del poder. Por el otro, a las actitudes difusas en la sociedad que se sustentan en la cultura política. La cultura política, en cuanto a representación de las orientaciones subjetivas de los individuos, que son de tipo cognoscitivo, valorativo y afectivo respecto a la política. Esas orientaciones, a su vez, influyen en la estructura social, en las instituciones políticas, en los roles de los grupos y en las actitudes de los individuos en una determinada comunidad. La cultura política, como se verá más adelante, si es democrática, permite el desarrollo de la laicidad y de la cultura cívica de la legalidad, en cuanto a respeto por el ordenamiento jurídico. Así, tenemos que todo sistema jurídico y político tiene un aspecto cultural y, por lo tanto, proyecta un orden estable y organizado que da forma y sentido a la estructura social. Reflexionemos sobre esto con más detenimiento. El término laicidad se refiere a la actitud y al comportamiento de quienes sostienen la necesidad de excluir a las doctrinas religiosas y a las instituciones que las interpretan del funcionamiento de la cosa pública en todos sus aspectos. Es también, además de una actitud, una doctrina que defiende la independencia del ser humano, de la sociedad y del Estado de toda influencia eclesiástica. La laicidad es una orientación racionalista que se identifica con una concepción más amplia y compleja de la cultura y que supone la separación entre la sociedad civil y la sociedad religiosa o tradicional. El laico no es el eclesiástico o religioso, sino el civil, mientras que el laicista es el partidario de esta doctrina. Ya sea que se hable de laicado, laical, laicización, laicalizar, laicidad, laicismo, laicización o laicizar, la referencia siempre excluye cualquier referencia religiosa. El laicismo también se define como un comportamiento de rechazo hacia los sistemas totalitarios, dotados de una fuerte identidad ideológica. Muchas veces la ideologización de la sociedad y de la política
produce comportamientos y estructuras autoritarias, y de aquí es donde deriva la importancia de la laicidad. Y esto resalta más porque la laicidad se contrapone, en primer lugar, al confesionalismo, que considera que todas las potestades, incluidas las políticas, descienden de la divinidad. También se contrapone al integrismo, que considera a la sociedad como una unidad orgánica y monolítica. El laicismo, en tercer lugar, también se va a oponer al clericalismo, concebido como la ciega obediencia de los integrantes de la sociedad civil a las directrices de la Iglesia y de su jerarquía en el campo social y político. El laicismo, en cuarto lugar, también se va a oponer al fundamentalismo, como actitud contraria a cualquier cambio o desviación de las doctrinas y las prácticas que se consideran esenciales e inamovibles en un sistema ideológico o religioso. Por otro lado, la laicidad se relaciona, pero es diferente de la secularización, entendida como un proceso de pérdida de relevancia de la religión institucionalizada en la vida social en cuanto fuente primaria de identidad y de orientación en el mundo para las personas y los grupos. También se relaciona y se distingue al mismo tiempo de la modernización, que se relaciona con un proceso de transformaciones del espacio socioeconómico caracterizada por la industrialización y el abandono de las tradiciones. También se relaciona y al mismo tiempo se contrapone con el anticlericalismo, el cual es muy cercano, pero no idéntico al concepto de laicidad, porque para ser anticlerical se debe tener una orientación laica, mientras que quien se reconoce en la laicidad no necesariamente debe ser un anticlerical. Otro elemento que se relaciona con la laicidad es el de ateísmo, que representa una opción filosófica radical y postula una total antisacralidad del mundo real. Representa un conjunto de teorías y prácticas que pueden configurar un ateísmo de Estado o una religión institucionalizada que es impuesta a los ciudadanos en su condición de creyentes. Por lo tanto, la separación entre la esfera pública de la política y la esfera privada de la persona, donde se incluye a la fe religiosa, es un comportamiento típicamente laico, nacido del movimiento intelectual de la modernidad, que sostiene que esta separación es una condición necesaria para el bienestar del individuo, para el respeto de su dignidad personal y para el libre desarrollo de todas sus capacidades. El Estado, que es la institución pública por excelencia, debe garantizar que esta distinción entre política y moral religiosa se mantenga. En las sociedades modernas, la actitud laica se refiere a los comportamientos de las personas y a las relaciones jurídicas entre las instituciones. La democracia necesita un tipo de cultura sustentada en los valores y en los ideales para convivir con la diferencia y producir un orden político fundado en el pluralismo. Y esto obliga a limitar el ámbito religioso a la conciencia de cada persona en lo particular. Veamos esto brevemente. El espíritu laico equivale al espíritu de independencia y al libre pensamiento. Norberto Bobbio. Todo sucede gracias a las ideas. Las ideas producen los hechos. Chateaubriand. Laico es aquel que reivindica el derecho de pensar de manera diferente. Ivy Compton Brunet. La duda es un homenaje a la esperanza. Lautrémont.
Laico es quien considera que no existe alguna obligación de pensar de una forma determinada. Giovanni Sartori. He vivido bastante para ver que la diferencia genera odio. Stendhal. El principio era el dogma, luego vino la respuesta laica. Gustavo Zagrebelsky. Saber mucho lleva a tener más dudas. Montaigne. Para entender mejor toda esta problemática que estamos presentando, es necesario referirnos al rol público de la religión y decir que las expresiones religiosas han sido un elemento central en la composición de toda la sociedad. En las culturas occidentales se tiende a relacionarlo estrictamente con las instituciones religiosas, pero desde tiempos ancestrales, las creencias siempre simbolizaron de manera plural, diversa y heterogénea la manifestación histórica de un sentido de trascendencia y hondura inherente a la vida y el cosmos. El teólogo protestante alemán y gran erudito en el estudio comparado de las religiones, el filósofo Rudolf Otto, en su obra Lo santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios, sostiene que la religión no es una función especial de la vida espiritual de la persona, sino una dimensión de la profundidad en todas sus funciones y tiene que ver con el intrincado enigma sobre el sentido mismo de la existencia y de la muerte, vistiéndose de diversas respuestas a lo largo del tiempo y de la historia. Por ello, es importante considerar la dimensión existencial de la identificación religiosa y su impacto en todas las áreas de la vida individual y comunitaria. Porque, como muy bien sostiene la filósofa española Victoria Camps en su libro La fe en la ciudad secular, laicidad y democracia, nos dice lo siguiente: la religión, como los mitos, además de constituir un primer intento de dar razón a lo inexplicable, pone de manifiesto la capacidad y el anhelo del ser humano de trascender lo inmediato, mirando más allá de sí mismo o profundizando en su interior, en busca de un sentido que permita apaciguar o aceptar la zozobra de la existencia finita. La reciente historia occidental demuestra que muchas de sus dinámicas constitutivas se vinculan directamente con el lugar que lo religioso, en tanto que institución, práctica y fenómeno, ha tenido dentro de sus procesos socioculturales. Desde la Edad Media, cuando el cristianismo pasó de ser una religión tolerada a la expresión oficial del Imperio Romano, comenzaron a gestarse una serie de fenómenos respecto al impacto de lo religioso, tanto en el poder político como en la matriz sociocultural de toda sociedad, que, sin querer ser reduccionista, se han mantenido de diversas maneras en tiempos modernos y posmodernos. Esto último se pone de manifiesto con el fracaso que tuvieron todas las profecías secularistas. En lugar de que lo religioso menguara y eventualmente se extinguiera gracias al progreso social, el fenómeno se ha transformado y se ha enraizado aún más a través de la pluralización de sus voces. Un elemento importante a resaltar es el lugar ambiguo que ha representado el fenómeno religioso dentro de los procesos sociales. Y esto significa que, mientras que por un lado las religiones han servido como instancias tanto directas como indirectas, es decir, actuando como fuerza coercitiva o marco ideológico y simbólico del poder político, al mismo tiempo surgen desde sus propias entrañas grupos de disidencia no solo respecto a las estructuras institucionales del propio cuerpo religioso, sino de los procesos sociales, económicos y políticos resultantes. Y esto plantea el importantísimo tema del rol público de la religión.
Las religiones no pueden ser comprendidas como instancias monolíticas u homogéneas, sino como marcos de identificación para las personas y las comunidades. Si miramos el escenario político actual, se destacan dos dinámicas importantes a considerar sobre el lugar público de lo religioso. En primer lugar, las crecientes tensiones inscritas en el mismo campo político repercutieron dentro de los espacios de la fe. La emergencia de ciertas demandas de la sociedad, como el matrimonio igualitario, la legalización del aborto, la educación sexual, la promoción de políticas inclusivas y de derechos humanos, como también una reconfiguración en el campo del propio ejercicio político, como la diversificación de los actores civiles, la emergencia de movimientos sociales, la llegada de gobiernos neopopulistas, dividieron las aguas dentro de las iglesias y de las comunidades religiosas, entre quienes apoyaban y quienes resistían a estas agendas u opciones políticas. El segundo elemento que se vincula al anterior es que diversos grupos religiosos han alcanzado mayor visibilidad pública al movilizarse y organizarse para crear instancias de resistencia, apoyo o sensibilización. Y para comprender esto, analicemos ahora las diferentes dimensiones de la cultura laica. Por lo tanto, tenemos que la cultura laica representa dos aspectos. De un lado, un ámbito regulativo, de posiciones que son divergentes, que son típicas de las sociedades complejas, masificadas y pluralistas. De otro, un método para cancelar la proliferación de expresiones totalizantes e intolerantes que naturalmente surgen en nuestras sociedades. El laicismo, por lo tanto, remite al proceso de educación y desarrollo del ser humano, que forma parte del fenómeno que ya hemos mencionado y que conocemos con el nombre de civilización. La cultura laica se opone a los sistemas unitarios y orgánicos que están representados por el absolutismo. Exalta la idea del progreso, donde el individuo, a través de la razón, lucha contra los prejuicios tradicionales. El espíritu laico se opone a las rígidas concepciones del mundo dogmático y al sectarismo con que buscan imponer sus ideas. La laicidad produjo una gran conquista del mundo moderno, que fue la tolerancia religiosa, de la cual emergió la tolerancia de las ideas y posteriormente la tolerancia de las opiniones políticas. El espíritu laico se encuentra en la base de la moderna sociedad civil y a él le hacen homenaje las declaraciones de derechos humanos que son conquista irrenunciable de los estados democráticos. El espíritu laico no es una nueva cultura, sino que es más bien la condición para la convivencia de todas las culturas posibles. La cultura laica no representa un cuerpo homogéneo de saberes, sino más bien una pluralidad de enfoques y concepciones sobre la vida humana. Las principales características de la cultura laica son, por lo tanto, la distinción entre las esferas de la política y la cultura, la autodeterminación de la persona, la independencia y el ejercicio de la crítica, la mediación en los conflictos, la no ideologización de la vida social y la tolerancia. La cultura laica representa la condición mínima para la convivencia libre entre subjetividades. Y tal tipo de cultura no tiene que ver con la de un sistema cerrado de ideas que contiene principios que han sido definidos de una vez y para siempre. La laicidad posee un carácter dinámico que le permite renovarse y modificarse constantemente, producto de la relación entre los distintos sistemas de ideas y valores. En esta perspectiva coincide con los ideales democráticos de una renovación gradual de la sociedad a través de la libre discusión de las ideas.
Por lo tanto, la cultura laica exalta el uso público de la razón, según la cual ninguna concepción política o ideológica puede tener el monopolio de la verdad. La diversidad cultural de la democracia provoca un doble efecto. De un lado, hace posible la expresión de diferentes manifestaciones ideológicas y de valores, y por el otro, permite el desarrollo de los ciudadanos, quienes adquieren a través de la formación cívica un mayor control de sus derechos y de sus deberes. La cultura laica, por lo tanto, va a expresar una pluralidad de concepciones que son representativas, para decirlo con el gran sociólogo alemán Max Weber, del relativismo de los valores. La cultura laica permite la autodeterminación del individuo y un elevado nivel de autonomía de los ciudadanos en las decisiones colectivas. Las virtudes del ciudadano laico son, por lo tanto, el rigor, la imparcialidad, la moderación y la sabiduría. Son sobre todo virtudes que se pueden resumir en una sola, y es en el de no ser prepotente con los demás. La antítesis del espíritu laico es el fanatismo, que como hemos visto ya en estos programas, representa la furia de la destrucción. La cultura laica es la brújula que nos orienta hacia una democracia de calidad, y si alguna utopía es posible, esta sería aquella de inspiración kantiana que postula la paz perpetua y la coexistencia universal entre los ciudadanos. La democracia actualmente padece la contraposición entre el viejo laicismo y los nuevos dogmatismos. No se contrapone a una política eclesiástica, ni mucho menos a una política religiosa, sino que se opone a las nuevas concepciones ideológicas de la política, donde predomina la intransigencia dogmática. La política laica es, por lo tanto, el fundamento de la convivencia civil que permite el desarrollo de la democracia, pero para que ello ocurra, resulta imprescindible la presencia de la cultura de la legalidad. Consecuentemente, mientras la cultura es el espacio de las libertades, la política es el espacio de los derechos. Y para comprender mejor esto, analicemos brevemente la relación entre democracia y laicismo. Analicemos ahora la relación entre el sistema democrático y la cultura de la laicidad. Y digamos que la democracia necesita un determinado tipo de cultura que sea capaz de relacionarse con los valores y los ideales que persigue como forma de gobierno. Pero también y al mismo tiempo, tal cultura debe facilitar la convivencia humana para dar sustento a este orden político fundado en el pluralismo. Hablar de cultura laica y de su relación con la democracia nos remite a un importante binomio que es característico de las sociedades contemporáneas. Recordemos que la democracia representa una forma de gobierno que se lleva a cabo a través de específicas reglas del juego y que considera a la participación de los distintos grupos con miras a alcanzar determinados fines, como es el bien común, dentro de un marco de tolerancia entre diferentes interpretaciones sobre la vida en común. Y es en este sentido que cultura laica y democracia se relacionan y por lo tanto puede decirse que ambos resultan complementarios. Es decir, tanto la cultura laica necesita de la democracia para poder subsistir, como la democracia requiere de las distintas expresiones de la cultura laica para procesar la diferencia que produce el pluralismo. La cultura laica representa, en este sentido, un ámbito regulativo de posiciones divergentes que conviven entre sí dentro de un espacio plural. Para comprender la importancia de la laicidad en un régimen democrático, analicemos el ejemplo de la denominada Guía Ética para la Transformación de México y que representa un intento de legitimación ética y moral de una forma muy particular de hacer política. Te invito a que analicemos esto brevemente.
Para tal efecto, iniciemos formulando las siguientes preguntas. ¿Es realmente lo ético lo decisivo en la vida social o lo son más bien las relaciones de poder? ¿Y no son estas las que determinan de hecho las concepciones éticas de una época? Y si esto es así, ¿no significa necesariamente un retorno a una ingenuidad hoy en día indefendible el que se quiera abordar la ética directamente y no desde una perspectiva de crítica a las ideologías? Por otro lado, no debemos pasar por alto que, tanto en el ámbito intersubjetivo como en el político, estamos haciendo continuamente juicios morales. En lo que se refiere a lo intersubjetivo en la cultura y la sociedad, solo hay que fijarse en la amplitud del espacio que en las discusiones entre amigos, en la familia o en el lugar de trabajo ocupan aquellos sentimientos que presuponen juicios morales, como el resentimiento, la indignación, los sentimientos de culpa y de vergüenza. También, así, en el ámbito político se emiten continuamente juicios morales y merece la pena imaginarse cómo sería una polémica política que no se mantuviera al menos en parte en categorías morales. La gran importancia que adquieren los conceptos de democracia y derechos humanos en las discusiones políticas contemporáneas es también, aunque no exclusivamente, de carácter moral. La discusión acerca de la justicia social, tanto dentro de un mismo Estado como en el mundo entero, es igualmente una discusión de carácter moral. Quien rechaza las pretensiones de una determinada concepción de justicia no puede hacerlo casi nunca sin contraponerle otra concepción de justicia. Y si bien las relaciones de poder son decisivas de facto, llama la atención que ellas necesitan también de una envoltura moral. Así, finalmente, hay una serie de discusiones políticas que afectan los derechos de grupos minoritarios o marginales de la sociedad y que deben considerarse como cuestiones puramente morales. De esta forma, la cuestión de una ley de inmigración restringida o ilimitada, o por ejemplo, la cuestión del asilo, o los derechos de los discapacitados, o el problema de si también tenemos obligaciones morales frente a los animales, y en este caso, ¿cuáles serían estas obligaciones? Todos estos problemas se agregan a las cuestiones de la ecología y de nuestra responsabilidad moral para con las generaciones venideras. La tecnología genética es también otra dimensión que resulta moralmente desconcertante. Y aquí se presentan nuevamente otras preguntas. ¿Qué opinas sobre el aborto? ¿Y sobre el divorcio o las relaciones extramaritales? ¿Qué opinas sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo? ¿Qué te parece el uso lúdico de la marihuana? ¿Y qué opinas sobre la eutanasia o el derecho a la buena muerte? Las respuestas que se ofrezcan a estas cuestiones, todas invariablemente, tienen que ver con la libertad como autonomía y como autodeterminación de la persona. Porque el aborto no se reduce a un tema de salud pública, sino que implica también una concepción del orden social. La eutanasia apela a la soberanía del individuo respecto a sí mismo. La legalización de la marihuana alcanza los derechos civiles, mientras que el matrimonio igualitario permite crear una familia e implica un reconocimiento de la igualdad. Las libertades, los derechos y las titularidades jurídicas que involucran estas temáticas resultan ejemplos paradigmáticos del siempre presente afán autoritario por el control de las vidas ajenas. Y esto se relaciona con el tema de la laicidad, porque, como hemos analizado, ella representa sobre todo una expresión de la libertad. La libertad de palabra como expresión plena de las capacidades del individuo y que rechaza cualquier intento por acallar a las personas. La libertad de acción sin constricciones, lo que quiere decir que es posible actuar libremente en función de aquello que no prohíbe la ley. O la libertad de crítica,
que es sobre todo el uso público de la razón y que representa la garantía y la titularidad de su disfrute para todas las personas, o la libertad de vida como capacidad para decidir cómo vivir, cuánto vivir, con quién vivir y la más importante, la libertad de pensamiento, que se opone por principio a cualquier tipo de censura o inquisición moral. En nuestras sociedades prevalece un enfoque paternalista que vulnera las libertades individuales básicas y dentro de estas, la más importante, la libertad para elegir. Se piensa que las personas son libres para decidir su proyecto de vida, de acuerdo con los valores que profesan. Sin embargo, esta perspectiva delega en el Estado la responsabilidad de establecer cuál es la elección correcta. Tal visión desconfía de la capacidad de las personas para autogobernarse. Los paternalistas, que también son conservadores y autoritarios, siempre racionalizan su afán de control y apelan a la tradición, al bien común, a los grandes riesgos o a las debacles sociales. Invocan la moral, la ciencia o la familia para prohibir a terceros prácticas que estiman nocivas, aunque los grupos sociales las valoren positivamente. Se ignora deliberadamente que los afectados reclaman por un derecho aplicable a ellos en el bien de sí mismos. Por esto es que sostenemos que cualquier intento por modelar, determinar o imponer pautas de comportamiento social desde el poder político es simplemente autoritario. Así hicieron en el pasado y así continúan haciéndolo en el presente distintos regímenes no democráticos alrededor del mundo. Recordemos, por ejemplo, a Camboya, bajo el gobierno dictatorial maoísta de Pol Pot y su partido político de los Khmer Rouge, quienes gobernaron ese país entre 1975 y 1979 con el objetivo abiertamente declarado de purificar al país. Una purificación política y social que produjo 3 millones de muertos y que también abarcó a la cultura y a cualquier código moral. Los maestros de escuela y los intelectuales eran considerados enemigos a extirpar de la sociedad prioritariamente. El gobierno de Pol Pot, allí en Camboya, enfocó en la cultura al enemigo más importante por destruir. Los niños pequeños eran adoctrinados para que denunciaran a sus papás o a sus familiares y sobre todo a sus maestros de la escuela. Los intelectuales representaron para los Khmer Rouge el enemigo más importante porque son los portadores de la idea de la libertad, de la tradición de la igualdad social y porque también en la cultura encontraban un importante dique a esos intentos autoritarios por construir una sociedad modelada a imagen y semejanza del líder y donde no existían las libertades privadas y públicas de las personas. Otro ejemplo de un sistema político que busca imponer la moral a sus ciudadanos lo representa la República Islámica de Irán, donde incluso existe una policía moral que vigila a toda la población para que se cumplan las estrictas medidas que impone el Corán. En ese país, 40 millones de mujeres y niñas son obligadas a cumplir con las leyes sobre el uso obligatorio del velo, por ejemplo, por lo que la policía moral tiene facultades para examinar su vestimenta, estudiando detenidamente cuántos mechones de cabello están a la vista, la longitud de sus pantalones y la cantidad de maquillaje que llevan. Sobra decir que cualquier transgresión implica castigos corporales e incluso la represión. Otro ejemplo en esta perspectiva de sistemas políticos que buscan imponer modelos de comportamiento moral a sus ciudadanos lo representa Venezuela, donde el gobierno de Hugo Chávez dictó las normas morales para la población, integrando un código de ética
para la vida, como el fundamento para la construcción, y cito, de una estructura social incluyente y un modelo de desarrollo sustentable orientado a la suprema felicidad social. Es interesante recordar el caso de Venezuela, un país que ha intentado desde hace por lo menos una década construir lo que se denomina el socialismo del siglo XXI. Pero en los hechos, y basta revisar las estadísticas que sobre esto existe una crisis humanitaria, gran hambruna, carencia de medicinas, ausencia de libertades de los ciudadanos, elecciones manipuladas y, por si fuera poco, la mayoría de los grupos opositores en el exilio o en la cárcel. ¿Qué clase de sociedad de una felicidad pública total es aquella que lleva a sus ciudadanos al límite de la existencia? ¿Por qué, buscando imponer ciertos esquemas ideológicos, se sacrifican en el altar de esos proyectos políticos las libertades y los derechos de los ciudadanos? Es algo muy interesante que tendremos que reflexionar. Y el último ejemplo, que no podemos dejar de lado, es el de México, donde el gobierno de López Obrador ha presentado su propio modelo de comportamiento social, concebido originalmente como un ambicioso proyecto de constitución moral considerada necesaria para dar una justificación ética e ideológica a la acción política del régimen. Finalmente se presentó hace algunos días una muy modesta guía ética para la transformación de México, que ha generado polémica por su contenido y que ha sido objeto también de muchas críticas por sus profundas contradicciones. Inspirada en la Cartilla Moral, que es un escrito de Alfonso Reyes, que fue publicado en el lejano 1944 y que planteaba promover una forma de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad. Dicha guía ética resulta inadecuada frente a las nuevas demandas de la sociedad civil y su inevitable conflicto de valores y puntos de vista. Los humanos distinguimos lo que es de lo que no es, lo hermoso de lo horrible, lo deseable de lo indeseable, lo bueno de lo malo y lo que es de lo que debería ser. Y de todas estas facultades, esta última es la más radicalmente social. Por ello, requerimos de una filosofía pública sobre nuestro mundo común que esté sustentada en el pluralismo de las creencias y que además sea multicultural y que se encuentre orientada hacia un universalismo ético. Pero esta necesidad del campo de la ética pública es muy diferente de la transición moral que promueve el actual gobierno de México. La ética es una disciplina filosófica que tiene por objeto la acción humana, así como los valores que la caracterizan o que deberían caracterizarla. El término ética, derivado del griego ethos, significa costumbre y algunos lo conciben como equivalente de la moral. Pero aquí es donde radica el problema. La ética no puede asimilarse a la moral porque se refiere a los valores colectivos, en tanto que la moral se relaciona con los valores de la conciencia individual. Mientras que la moral tiende a ser particular por sus objetivos, la ética tiende a ser universal por la abstracción de sus principios. Decimos que algo es moral cuando se opone a lo inmoral o lo que es contrario a ciertas normas y costumbres, y a lo amoral, que se refiere a una situación donde no existen tales principios y prácticas. De la misma forma, algo es ético cuando es contrario a cualquier conducta que carece de razón y a la que llamamos comúnmente injusta o sin ley. Uno de los fundamentos clásicos de la ética
cuyo origen se encuentra en los sofistas griegos, señala que la virtud puede ser explicada en función de las reglas que permiten vivir en sociedad. La virtud no está ligada con el derecho de nacimiento, como ocurría en la antigüedad, sino con el hacer coincidir los comportamientos funcionales con las necesidades sociales, proyectando así la coincidencia entre virtud y observancia de la ley. Sócrates consideraba que la virtud se identifica con el conocimiento y la ciencia, porque la acción malvada es fruto de la ignorancia. Aristóteles afirma por su parte que la ética es la acción en el campo de los bienes humanos y que la felicidad es el fin de la conducta racional. Este acento en la sabiduría lo comparte Immanuel Kant cuando afirma: actúa en modo de que la máxima de tu voluntad pueda valer como principio de una legislación universal donde las personas sean tratadas como un fin y nunca como un medio. La guía ética del gobierno mexicano es un compendio de moralina inoportuna, superficial y falsa que busca dar lecciones de moral a los demás sin una mínima reflexión sobre la conducta y las graves omisiones del gobierno en su actuar. Además, muestra el cúmulo de confusiones, desorientación y pérdida de sentido que prevalecen actualmente. Requerimos una transición ética, pero ella no vendrá de una visión dogmática que pretende imponer un nuevo orden moral, asumiendo una visión catastrófica del orden político y dotada de una conveniente ceguera sobre las miserias del populismo. El autoritarismo siempre busca moldear moralmente a las sociedades. Por ello, debemos siempre recordar que las sociedades modernas son plurales y en correspondencia el pluralismo de los valores como ética pública supone que los ciudadanos pueden determinar autónomamente una doctrina metafísica, filosófica, religiosa o política que los interpreta. Los ciudadanos democráticos asumimos que no hay, y además que no puede haber, un sistema particular que funcione como un credo universal. De esta manera, dentro del conjunto de concepciones morales existentes, la imposición de una en particular resulta lesiva para quienes no la comparten. Y para entender mejor esto, analicemos la relación que existe entre laicidad, ética y política. No son laicas las categorías de necesidad y totalidad. Solo puede ser laico un pensamiento de la posibilidad y de la pluralidad. Eduardo Tortarolo. La vía laica es la vía del contractualismo en la política. Luigi Ferrajoli. Un hombre no tiene oídos para aquello que la experiencia no le ha dado. Friedrich Nietzsche. Entre la guerra y el laicismo hay una incompatibilidad profunda. Pier Paolo Portinaro. Quien quiera que escriba la terrible palabra "esta es la verdad", declara de este modo estar fuera del mundo de la ciencia. Luigi Einaudi. La herejía es fruto de la ciencia y del ocio. Voltaire. La interpretación es la venganza de la inteligencia sobre el arte. Susan Sontag. Errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico. San Agustín. Para entender mejor la política de los moralistas,
es necesario delimitar los conceptos de moral y ética que muchas veces son usados como si fueran sinónimos. De un lado la moral, del latín mos, moris, que denota las costumbres del individuo, describiendo y determinando el contenido de los valores, lo bueno y lo malo, lo justo e injusto, el deber y la responsabilidad. Y del otro, la ética, del griego ethos, que designa las costumbres sociales, el modo de ser y la disposición ante la vida. Es una ciencia y una teoría filosófica que investiga la realidad moral de manera objetiva para hacerla comprensible a la razón. La ética es, por lo tanto, una teoría de la virtud que forma a las personas y que representa los hábitos sociales que son susceptibles de valoración. Su tarea es doblegar las inclinaciones naturales de la sociedad y educarla para que sea virtuosa. La ética valora los actos humanos que afectan a otros, a determinados grupos sociales o a la sociedad en su conjunto. Es una construcción humana y desde ella pueden juzgarse todos los fenómenos sociales y políticos. Su objetivo es la plena realización de la libertad humana y por eso es que en las democracias se postula una conjunción entre la justicia y la ética pública. Y en este escenario, el teórico de la política Norberto Bobbio considera que la moral en cuanto sistema normativo y la política en cuanto sistema de poder involucran diferentes ámbitos y distintas dimensiones. De esta manera, Norberto Bobbio considera que el héroe de la vida moral es el santo que sufre el martirio para salvar el principio del bien, en tanto que, y por el contrario, el héroe político es el individuo de la historia universal de Hegel, el jefe carismático de Max Weber o el gobernante de Maquiavelo que salva o que cree salvar a su pueblo incluso al precio de una inaudita crueldad. En contraposición, para el moralista, la política y la moral son la misma cosa. El moralista recurre al mandamiento divino y parte de presupuestos teológicos para fundamentar sus acciones. Se apoya en las obligaciones religiosas para determinar el bien y rechaza el mal que prohíbe la divinidad. Por ello, la moralidad política se articula con el integrismo, el clericalismo y el fundamentalismo. Ella se contrapone a la laicidad, que permite la distinción entre la esfera privada de la religiosa y la esfera pública de la política. Y de esta manera es como los moralistas subordinan las exigencias de la política a las consideraciones de la moral. Además, pareciera que existe una distinción entre el ciudadano y los políticos. Es la contraposición entre la ética que representa un sistema normativo y la política que encarna un sistema de poder. Es decir, que la política obedece a un código de reglas diferente y en algunos casos incompatible con el que rige la conducta moral del ciudadano. De esta forma, observamos la contraposición entre el moralista político, quien considera que los súbditos no tienen derecho a juzgar aquello que es justo o injusto, porque esa es una prerrogativa exclusiva del soberano, y el político moral, que no subordina la ética a las exigencias de la política, sino que la interpreta en base a los principios universales de la sociedad democrática. Se trata de evaluar lo que está bien y lo que está mal, lo que deberíamos o no deberíamos hacer, así como identificar los principios que deben guiar nuestro comportamiento y los valores que orientan nuestra vida. Estas interrogantes son fundamentales porque son tan antiguas como la misma humanidad y porque somos criaturas éticas. Dejando de lado la distinción analítica entre la ética como código de comportamiento de los ciudadanos en el espacio público y la moral en cuanto norma que regula el ámbito íntimo de cada individuo, es necesario reafirmar la importancia
que la dimensión deontológica tiene para la democracia moderna, porque representa el discurso sobre los fundamentos morales de la sociedad. Postula aquellos principios que deben guiar nuestro comportamiento, define el significado de la buena vida, enfatiza el relativismo de los valores y acentúa la distinción entre el bien y el mal, entre lo que deberíamos y no deberíamos hacer, preguntándose sobre el propósito y el sentido de la vida. Como sostiene la filósofa alemana Hannah Arendt, de nuestro estar en el mundo. Esto es lo que hace importante el discurso ético de la política, porque supone un reto, no solo para nuestra manera de pensar, sino también para nuestra manera de actuar. La situación se complica si recordamos la distinción entre moral y política introducida en el pensamiento moderno por Nicolás Maquiavelo, según la cual la tarea política no tiene necesidad de derivar de lo externo su moralidad, es decir, la norma que la justifica y le impone sus límites. Desde este punto de vista, la política se justifica por sí misma sobre la exigencia de llevar a los individuos hacia una forma ordenada y libre de convivencia. Además, la pretensión histórica por imponer códigos unificados de comportamiento moral al conjunto de la sociedad ha sido siempre una tentación autoritaria, porque antepone la voluntad del líder a las necesidades de la colectividad. Cualquier constitución moral de la sociedad es preocupante porque articula la política a consideraciones morales. El bien y la voluntad del líder coinciden, son una y la misma cosa. La teoría ética del mandato es formulada en términos de prioridades en función de una voluntad soberana. El líder manda el bien, no por una incapacidad de hacer otra cosa, sino porque libremente quiere. La razón de que lo bueno sea bueno es porque el líder así lo considera, porque él, como Dios, recompensa el bien y castiga el mal. Sería la justificación del pecador por la sola gracia. Cualquier moralidad debe basarse en los derechos humanos. El imperativo categórico kantiano de respetar los derechos de los demás ofrece una respuesta sobre cómo hemos de vivir, por lo que el pluralismo democrático no coincide con la idea de establecer códigos morales obligatorios para todos. El ser humano debe ser tratado como un fin y nunca como un medio. La propuesta de una guía ética para México representa un retroceso respecto a los derechos civiles y políticos, así como las libertades públicas y privadas conquistadas por los ciudadanos. En síntesis, la relación entre ética y política es un tema inconcluso de nuestra cultura democrática que plantea los problemas de una teoría de la justicia, de la legitimación del poder y del proceso de constitución de la persona como sujeto social titular de derechos y obligaciones. En estos dilemas se concentra el principal desafío político de nuestro tiempo. Hemos visto que la cultura laica es un componente de la democracia, muy importante porque permite la formación de ciudadanos críticos, participativos y sobre todo que tienen un bagaje respecto a los problemas sociales, una consideración ética por los más débiles y los excluidos. Y esta problemática nos conduce necesariamente al análisis de otro componente de valor muy importante en las sociedades de nuestro tiempo, que es la cultura de la legalidad y el tema del constitucionalismo democrático. Acompáñanos en el siguiente programa.